nací en Avellaneda, siempre estuve en Avellaneda, no es que me moví por otros lados, nos mudamos para nada. Estudié también la número 2 de Wilde, después dejé en la Ángel Gallardo hasta segundo año. Como había repetido quinto grado y primer año en la número 2 de Wilde, ya estaba un poco atrasado. El segundo año ya no quise estudiar más, quería laburar realmente. Lo que hice fue dejar el segundo año y me puse a trabajar. Ya también mis viejos sabían que venía lo del servicio militar por la edad, así que estuve un año y medio. Antes de hacer el servicio. Antes de hacer el servicio trabajando. Y en imprenta y en un taller de afilación de cuchillas industriales. Después de eso sabía que me sortearon y por el número por ahí me la salvaba porque era un número relativamente bajo. Pero bueno, no. Salí sorteado y el número ese igual era para hacer el servicio militar. Entonces me tocó y ya... ¿Se puso contento cuando le tocó hacer el servicio militar sin saber que iba a haber una guerra, no? No, sin saber. Mi abuelo, por ejemplo, murió mientras yo estaba haciendo el servicio militar, estaba contento porque estuvo en la guerra del 14. Y él estaba contento porque yo estaba haciendo el servicio militar en épocas de paz, que no había guerra. A todo esto, bueno, entré a hacer el servicio militar, murió mi abuelo, que estuvo en la guerra del 14. Y nos prepararon bastante bien, porque yo, por ejemplo, conocí a un muchacho en Avellaneda que de vista, lo vi, que era un soldado viejo cuando yo entré, y él estaba ya que se iba. Y como yo lo conocía, cada vez que salía de Franco le preguntaba si habían hecho tantas cosas como lo que hacíamos nosotros, ¿no? Durante todo el año. Es decir, hizo la mitad de lo que habíamos hecho nosotros. Me extrañaba un poco eso, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Es decir, realmente no sé si la habían pensado para ese año, hacerlo de la guerra, o para más adelante. Pero en comparación al año pasado del otro muchacho, nos prepararon bastante bien. Nos prepararon bastante bien porque en ese momento también estaban haciendo, yo la hice en el Regimiento 7 de Infantería Mecanizado, La Plata, y lo estaban haciendo nuevo, porque eso está en el centro de La Plata, que ahora quedó una plaza muy grande. Ahora quedó una plaza y el regimiento ahora lo trasladaba, en ese año lo trasladaban a 15 kilómetros de La Plata, en Arana. Es donde está actualmente. Entonces también hacíamos caminata hasta el regimiento nuevo, que ahí hacíamos la instrucción. Primero hicimos la instrucción en el campo, los 2 meses. El cuerpo a tierra, todo lo que va de un servicio militar. Después íbamos caminata con todo lo que es el armamento hasta el regimiento nuevo, que ahí hacíamos lo que ustedes ven en las películas, que las cubiertas, postes, trepan, cuerpo a tierra. Eso lo hicimos y después volvíamos caminando otra vez. Es decir, que nos dieron con un caño en ese aspecto. Lo hicimos varias veces en el año. No solamente eso, sino también que estuvimos 2 meses en La Pampa, haciendo también instrucción, caminatas nocturnas, que se perdía, teníamos que llegar a un lugar, y así los 2 meses. No, aparte de eso, teníamos conocimientos de todo lo que era armamento, no solamente una 9 milímetros, sino un FAL, sino una MAC, sino una ametralladora, cañones, que por ejemplo nos ponían en el medio de artillería, a una cuadra o cuadra y media, 200 metros, estaban los cañones, tiraban, pasaban por arriba nuestro y caían adelante. Así también los aviones. Pasaban aviones, que no me acuerdo bien si eran los Pucará, los Mirage, pero pasaban los aviones por arriba nuestro y tiraban lo que vendría a ser una esquina y media, una cuadra y media, perdón. Lo mismo que meternos en el medio de gas lacrimógeno. Nos hacían pasar y bueno. También estuvimos en Citibel, lo que era el Parque Pereira, enfrente, que hay algo que es militar, algo así, ahí también nos preparaban para hacer instrucción. Es decir, estábamos preparados bastante. ¿Sí? Estamos hablando del año 19... El 81. A mí me extrañaba que el muchacho había hecho la mitad de lo que hicimos nosotros. Pero bueno,
Después, cuando terminó el servicio militar, yo estaba de baja, me dieron de baja hacía 2 meses. Y fue lo de que tomaron Malvinas. Yo dije, bueno... ¿Qué fue? ¿Más o menos diciembre del 81? ¿De baja? Sí, más o menos. Porque era de diciembre y después en enero empezaba otra nueva instrucción. Sí. Y yo vi por televisión que todos estaban festejando en Plaza de Mayo y yo dije, bueno, está bien, todo muy lindo, muy contento, pero vamos a ver cuánto las mantienen, cuánto tiempo las mantienen, porque los ingleses fueron piratas y van a seguir siendo piratas siempre, ¿no? Dije eso y después, que habrá pasado 1 o 2 semanas, esto fue el 2 de abril, sí, el 10 de abril me presenté al cuartel porque sentí el comunicado que la clase 62 tenía que presentarse. A todo esto, su familia, tenía mamá y papá. Sí. ¿Qué decían? O sea, ¿qué opinaban? ¿Su papá quería? No, por ejemplo, cuando yo vi lo de que retomaron Malvinas el 2 de abril, mis viejos no estaban en una quinta. Pasaron 2 semanas y 1 semana, o al tercer día creo, fui y me presenté de vuelta, ya me presenté allá en el regimiento, porque decían que había que presentarse. Mis viejos no estaban, yo me fui, dejé una nota y me fui. Yo pensé que era para, como la clase 63 recién había entrado, no tenía instrucción, querían saber cuántos soldados tenían o para retenerme los documentos. Entonces dejé una nota en casa y me fui a presentar, pero ahí fue no. Pelo cortito, otra vacuna más de refuerzo y a prepararme, no a prepararnos, a complementarnos, ¿no? Con la ropa y todo el equipo. Y dije, bueno, sonamos, ya está, de acá no me muevo. ¿Y su mamá y su papá, o sea, no estaban en ese momento, en esos momentos? No. ¿Se enteró que pensaron cuando ellos llegaron, usted ya estaba...? Yo ya estaba en el regimiento. ¿En el regimiento? Con la nota esa estaba en el regimiento. ¿Esto preocupación eso, más o menos? Digo, porque los padres en ese entonces, sí, hay padres que estaban de acuerdo y otros que no, ¿no? Claro, bueno, no sé si lo escucharon o lo vieron, no estaban. Yo me fui para allá y bueno, lo que sí sabía que de ahí yo ya digo, bueno, acá esto se está armando algo, de acá nos salimos y pasamos las Pascuas ahí, que fueron 2 semanas, más o menos el 10 me habré presentado en el regimiento, del 2 de abril al 10. Y el 14 de abril partimos para Malvinas, más o menos, estoy hablando de la fecha por las semanas que estuvimos ahí en el regimiento. Bueno, yo sabía que esto, digo, de acá nos vamos para Malvinas. ¿Y qué información tenías de las islas antes? ¿Tenías información sobre el conflicto? ¿Sabías? No, del conflicto no, sabíamos que la tenían los ingleses y que estaban ellos y que eran nuestras, siempre fueron nuestras, es decir, yo realmente no me gusta que me saquen algo que es nuestro, algo que es mío, lo voy a defender siempre. Por eso sabía que, digo, bueno, si nos convocaron y ya me sacaron el documento y todo esto, es porque algo se están preparando. No decían nada en el regimiento, pero bueno, mis viejos se enteraron, estaban afuera, yo más o menos sabía que había gente afuera porque estaban informando que habían padres afuera. Entonces lo que hice, cada vez que me daban equipo, pantalones, medias o bolseguí o los bolseguí, pedía 2 números más grandes. Dame un bolseguí, sí, dale. 43, dame 44, 45. Pares de medias, sí, no me dieron. Me habían dado, dame otros 12 pares de medias más. Y así, pero porque quería salir afuera a ver a mis viejos. Como tenía un conocido, un sargento que estaba de guardia, salía por el portón, le pedía permiso por el costadito y salía afuera a ver a mis viejos que estaban esperándome o viendo. También saqué otros soldados más que me pedían los papás. Fulano de tal compañía, entraba, los sacaba de nuevo. Y así estuve sacando soldados que querían ver a los papás constantemente. Y yo viendo a mis viejos un rato, quédense tranquilos y volviendo a entrar que me estaban dando el equipo. Así que pasamos unos días, después mis viejos se iban, me daban chocolate, estas cosas y nos quedamos en el regimiento. Eso fue, 2 semanas, 1 semana y media. Ahí también saqué a un soldado que me pidió unos papás que eran unos papás grandes, ¿no? Después nos quedamos ahí, ya con todo el equipo, y
Ya sabíamos que yo me imagino en cualquier momento nos vamos para allá. Y bueno, vino el mayor y nos dijo a nuestra compañía, por compañía, mañana o ya partimos para Malvinas, que estaban un montón de camiones y micros. A todo esto salimos para Malvinas, es decir, salimos del Regimiento de La Plata al Palomar. El Palomar en los aviones Boeing 700, sin asientos, todos sentaditos así. No sé si habrán visto alguna foto en algún momento. Hasta Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia llegamos a Comodoro Rivadavia, un frío tremendo, ya teníamos puesto casi todo lo que nos dieron, que yo tenía puesto, ya me lo puse ahí, un calzoncillo largo, 3 pares de media y dos pantalones, más una campera que era muy buena en el sentido buena abrigada, era larga, con capucha y de nylon y bien gruesa. Unos guantes me habían dado y un birrete, que era con cuello con corderito, que en los 2 meses que estuve allá no me lo saqué. Bueno, llegamos a Comodoro Rivadavia y de Comodoro Rivadavia en avión chico, no era grande porque ya era de noche, hasta las Malvinas. Pero esa tarde, esa noche no pudimos aterrizar, volvimos a Comodoro porque había mucha tormenta, no pudo aterrizar, porque la pista de Malvinas no era tan grande como la de Comodoro, así que volvimos y después al otro día volvimos a intentar y sí llegamos, pero también llegamos de noche. Llegamos con el avión, lloviznaba y bajamos del avión y bueno, salimos del aeropuerto 1 o 2 cuadras y nos quedamos al costado de la ruta, nos dejaron quedarnos al costado de la ruta, que comamos algo que teníamos, que nos habían dado una especie de raciones chicas y que entre dos, uno que ponga, había unos, que nos habían dado también unos ponchos, que es con capucha y todo largo de nylon, que lo usamos, uno para estar en el piso y otro para taparnos, entre dos. Ahí pasamos la noche, frío, no sabíamos dónde estábamos, y bueno, de ahí después al otro día, la mañana bien temprano, nos levantamos y ya caminamos, pasamos por todo el pueblo, vimos todas las casitas, y ahí después, más adelante, yo estaba a 20 kilómetros de Puerto Argentino. Es decir, pasamos el pueblo y después seguimos caminando. Yo empecé por una montaña a caminar, que nos dijeron que teníamos que estar allá. El terreno era rocoso, todo, ¿no? El terreno eran muchas piedras, tipo laja, se rompían, pero tipo lajas que cortaban. El pasto no era pasto, era como rústico, pero muy blando. La turba. La turba es. Como turba, ahí está, perdón, no me salía la palabra. Turba. Y muy blando. Después de noche se congelaba, se ponía muy duro. Era muy volátil el pasto este, lo usábamos para prender un poquito el fuego. Nos dijeron dónde teníamos que estar, y más o menos subimos y era 20 kilómetros de lo que era el pueblo, más o menos de donde después me tocó la posición a mí. Veía el pueblo así a lo lejos, que se veía como si estuviésemos a un edificio de 15 pisos, más o menos así, uno ve las casitas, todas ahí, muy lindo. Las luces. Las luces. Las luces de noche, bueno, yo eso después contaba en las cartas. A mí me tocó, volvemos otra vez para atrás, cuando estaba haciendo instrucción, pasamos por todo lo que es armamento, me tocó después una antiaérea, una 12,7 antiaérea, que se usa para los aviones y terrestre. Ahí también en el Parque Pereira, en el Citibel, nos pusieron de instrucción y hicimos ahí un poco de todo con lo que es armamento, cada uno lo suyo. Algunos morteros pesados, que son cañones chicos, otros cañones con 10,5, que son más grandes, y antiaérea, que es la que me tocó manejar a mí. Ahí también nos prepararon, nos hacían ir por rutas, había francotiradores, tiraban, no teníamos que tirar en las zanjas, bueno, por eso digo que nos prepararon bastante bien, teníamos conocimiento de todo, no es que no teníamos conocimiento, no teníamos conocimiento de una guerra. Esa que describís durante la instrucción de la colina, vos ya pensabas que ya tenían pensado
preparar a los conscriptos en ese entonces como para una futura guerra? A nosotros nos prepararon muy bien. Inglaterra venía muy mal diplomáticamente con los a Thatcher. Acá también estaba muy mal el gobierno militar. Entonces lo que hicieron fueron apurar las cosas. Al que le sale bien, y al que le sale mal, como en este caso nosotros, ¿no? Es decir, nunca pude saber cuántos regimientos fueron, porque desembarcaron muy tranquilamente los ingleses. Bueno, a todo esto llegué a una posición, llevamos el armamento hasta ahí, nos dijeron ustedes que se quedan acá, era una especie de, son montañas chicas, no son montañas como si fuese Córdoba, son elevaciones que van así. Yo de acá veía todo lo que era el pueblo y parte así del aeropuerto que estaba más allá, la entrada de agua, así, y después más allá estaban las Dos Hermanas y Monte London, que no se veía bien. Eran 4 ametralladoras, pusieron una donde estaba, acá me tocó a mí, otro del otro lado de la montaña vendría a ser, y otras 2 más adelante en la elevación esta más arriba. Después de todo esto, bueno, esperar, hicimos el lugar para poner la ametralladora, enfrente esto bajaba, la montaña bajaba y subía de vuelta, y después teníamos ya el mar, y todo adelante tenía toda infantería marina. Se veían soldados así a lo lejos, pero que no eran el regimiento mío. La compañía comando, el regimiento 7, estuvo rodeando todo lo que era, llegando a Monte London y parte de las Dos Hermanas, antes de las Dos Hermanas. Bueno, todo esto ya preparándonos así, que esto fue el 14 de abril. Después llegaron los ingleses. ¿Te acordás la fecha cuando empezó los primeros bombardeos de los ingleses? ¿Te acordás la fecha? La fecha, es decir, yo me presenté al regimiento el 10, el 14 fuimos a Malvinas, el 1 de mayo fue que atacaron el aeropuerto, pero ya estaban, el 1 de mayo atacaron el aeropuerto, el primer ataque era inutilizar el aeropuerto, que no lo lograron totalmente, pero bueno, hicieron bastante daño y algunas bajas. Que decían, no hubo bajas y la ambulancia estaba para todos lados. El 1 de mayo el aeropuerto, el 2 de mayo fue el que hundieron al Belgrano. El 2 de mayo. El 21 de mayo desembarcaron en San Carlos. Pero mientras tanto, que hayan desembarcado, era ataque naval constantemente y aéreo. ¿Los ruidos de la guerra eran? No, era tremendo. Eran tremendos y eran bombarderos. Los días son muy cortos allá, más que nada en esa época. Si acá el día es corto, allá más todavía. Es decir, amanecía a las 9:30, 10, y bajaba el sol a las 5 de la tarde. Así que las noches eran muy largas. Mucho frío. Y lo que pasaba era que venía una fragata a la 1 de la mañana y bombardeaba toda la isla. Entonces no te dejaba dormir. Al principio nosotros, cuando nos bombardeaban, vendría a ser donde yo tenía infantería marina, vendría a ser del Atlántico ya, ¿no? El continente está atrás mío y ya tengo todo el Atlántico. Venía una fragata y bombardeaba. Muchas veces salíamos corriendo y nos mandábamos para el otro lado de la montaña. Pero en ese interín no sabés dónde si te llevabas algo por delante, lo que sea, y una bomba podía caer acá, allá, así que era cuestión de suerte. Yo ya después no salía más corriendo para el otro lado, porque igual con una antiaérea no podía hacer nada, tenías que aguantar y que no te agarre una bomba justo. En las posiciones hicimos tres, lo que eran trincheras que nos hacían hacer, 3 covachas o para poder dormir o descansar, que ninguna de las 3 funcionaron. Hicimos una, nos acostamos, al otro día estaba llena de agua. Hicimos otra, tampoco, hicimos otra, tampoco, así que después contra unas piedras que había,
hicimos una especie de pared con tepe, las mismas piedras de laja las poníamos paradas y otra pared con tepe. Unos caños contra las piedras que encontramos y unas lonas y también tepe ahí arriba. Entonces ahí podíamos estar. Al principio dormíamos en la bolsa cama, se mojaba. Yo lo que hice poner lajas en el piso, no en la tierra, y unas maderas finitas que también habíamos encontrado, y ahí arriba nos acostábamos. Dormíamos los 4, que era un grupo de 4. 2 apuntadores de ametralladoras y 2 abastecedores. Y un cabo, que el cabo sabía menos que nosotros, porque recién había salido de la escuela de instrucción, así que no sabía cómo se manejaba la ametralladora. Pero bueno, la cuestión es que todas las noches nos bombardeaban, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, no nos dejaban dormir, y después durante el día los aviones. Los aviones pasaban y también bombardeaban y estudiaban toda la isla. Al principio pasaban muy altos y con la ametralladora nosotros le tirábamos y no llegábamos. Y después pasaban muy rápido. Lo que cuando escuchan ustedes un avión que pasa, escuchan el ruido, que hace así un Boeing 700, el ruido se escucha acá y el avión está por allá. Esto era lo mismo, pasaba un avión, pero los aviones estos eran mucho más veloces que un Boeing 700, así que cuando pasaba el avión ya era muy rápido. No teníamos radio nosotros, el grupo no teníamos radio. Cuando había ataque era por voz o una sirena que sonaba, ataque aéreo, entonces tenía que estar alerta y estar en la ametralladora cargada y apuntando no sé para dónde porque se podía aparecer de cualquier lado. Al principio, como te decía, pasaban alto y no llegaban las municiones, y después pasaban muy bajos que yo no podía tirar porque si no le pegaba a la montaña de enfrente que tenía infantería marina. Después muchas veces también pasaban los aviones y yo tenía la ametralladora apuntando para aquel lado y el avión por ahí venía de este lado. Cuando uno ya la giró y ya el avión pasó. Antes de llegar al pueblo, después pusieron un cañón que era automático, un cañón que se llamaba Sosman, y una ametralladora antiaérea de 20 milímetros doble, pero con radar. Entonces esa ametralladora lo que hacía era, bicho que pasaba por el aire, apuntaba para ese lado. Lo único que tenía que haber, apretar un botón. Era entonces, de alta tecnología en ese entonces. Pero no eran para todo. Es decir, lo que falló también, más que nada en Malvinas, para mí fue la tecnología, estar un poco más a la vanguardia de todo, ¿no? Tener un poco de miras infrarrojo tenían los tenientes, no tenía nadie. Nosotros no teníamos. Radio también tenían los tenientes. Un grupo así, ir comunicándonos era fundamental. El no tener eso... ¿Y las voces que habían entre vos en distintas posiciones? No, era una cuadra. Una cuadra. ¿Se gritaban como diciendo estás bien? No nos gritábamos. Se escuchaban, por ejemplo, se pasaba la voz. Es decir, 100 metros, 200 metros o 150 estaban cada grupo. Nosotros estábamos acá, yo sabía que a 200 metros, 300 metros estaban las otras 2 ametralladoras, pero no nos hablábamos. Nos comunicamos y íbamos hasta el lado y volvíamos. Que eso es lo que hacía. Yo visitaba a un grupo que estaba del otro lado, que eran morteros pesados, que estaba un amigo mío que también era de Avellaneda, y lo iba a visitar a él. Y volvía en el día. Porque también el día era como que si no se pasaba y era una tortura que decía, bueno, pará, nos están bombardeando, nos están haciendo de goma. Llegaba un momento que uno decía, o que nos hagan de goma o los queremos hacer de goma, pero ya a veces la espera era mucha ansiedad. Entonces después lo que hacíamos era mirar esa ametralladora a donde estaba apuntando constantemente. Ahí apuntábamos esta. Pero igual era que muy veloces los aviones, los Harry pasaban muy rápido y no llegábamos. Bajamos uno solo, que lo bajó la antiaérea, primero lo tiramos nosotros, las otras antiaéreas le tiramos nosotros y después le tiró la antiaérea que lo terminó de derribar, que cayó pasando el pueblo. Que ahí derribaron a un Harry. De esa zona estoy hablando, ¿no? De otros lados habrán derribado otros.
Bueno. ¿Fuego no podían hacer? ¿Perdón? ¿Fuego no podían hacer? No, no podíamos hacer. Para... No. Nada de todo eso estaba prohibido. Por eso hicimos esta covachita que dormíamos los 4 juntos, así. Yo no me saqué, bueno, después tenía, aparte de los bolsegos tenía 3 pares de media, me puse 2 pares de media más y una bolsa de nylon, porque si no se me mojaban los pies, pasaba por el cuero igual. Entonces con la bolsa de nylon me impedía que no se me mojen los pies. Y al ser el bolseguí mucho más grande que lo había pedido antes, tenía espacio de sobra para poner eso. Un calzoncillo largo y 2 pantalones, más la campera, bueno, y lo de abajo, ¿no? Que nunca me lo saqué en los 2 meses. Sinceramente, estaba los 2 meses con la misma ropa. Ir al baño era cuestión de hacer rápido porque se te congelaba todo realmente. La comida, bueno, esa fue mucha bronca, que cuando nos rendimos también me agarré con un sargento por todo lo que había. A 200 metros donde estaba yo había una parada de helicópteros, los helicópteros grandes. Una vuelta la bombardearon y sacaron los helicópteros y fui a ver qué había porque aeronáutica estaba mejor que tierra, tenía café, bueno, traje un cosito de dulce de leche roto y comíamos eso, cositos de café, azúcar. Después para otro lado, porque en el grupo que éramos 4, uno que estaba conmigo, Acevedo, y yo, éramos los 2 que no nos quedamos quietos, éramos como que teníamos hormigas en la parte de atrás. Veníamos durante el día, hacíamos la covacha hablábamos con uno, con otro. Íbamos a un depósito que también había antes de llegar al pueblo y ahí una vuelta saqué como 12 sachets de leche, pero que era en polvo, leche en polvo. Realmente la comida era escasa, es decir, eran guisos líquidos que no llegaba a mantenernos bien. Y la cuestión entre el frío y no dormir bien y mal alimentados estaba mal. Por eso yo iba a citar a un muchacho del otro lado que también lo aprecio mucho desde el día de hoy, y yo sabía que él fumaba. A veces nos daban, en vez de la caja esa que decían que daban, que licor, esto, aquello y lo otro, no, nos daban una bolsita, que con una ración, café, azúcar, un cosito así, y unas galletitas de agua, un cigarrillo y un pedacito así de chocolate, que eso no duraba nada realmente. Pero bueno, nos rebuscábamos. Yo también cerca de la cocina había encontrado unos panes mufados, los agarré, sacaba lo que estaba mal y me lo comía. En otro momento cebollas medias podridas que tiraba donde íbamos a buscar la comida, también las traía. Es decir, los otros no la comían. Digo, bueno, no la comás. Agarraba sal gruesa que le había pedido en la cocina, en las latitas de las raciones, las ponía, la cebollita con un poquito de sal y la comía así, cebolla doradita. Una vuelta encontré 2 repollos congelados y a la noche parecía un conejo. Y después, ¿qué estás comiendo? Y después comieron todo. Una vuelta también no sé quién agarró una oveja y la repartió, porque repartían así en los grupos, que esa noche no me acuerdo qué estaba comiendo, si era grasa, lana o qué, pero comíamos algo así ya hecho al fueguito. A todo esto, como no se podía hacer fuego, habíamos hecho otra, vendría a ser 2 chapas que encontramos cerca de donde paraban los helicópteros, y las pusimos también contra las piedras. 2 chapas así, entonces ahí en un costadito hacíamos un poquito de fuego para calentar algunas cosas, o hacer un mate cocido o algo que teníamos hierba o que conseguíamos. La luz del fuego. Para no hacer luz del fuego. Después hacíamos guardia, que no hacía mucho frío para hacer las guardias a la intemperie, que hacíamos guardia entre los 4. ¿Y el agua para tomar? Nosotros sacábamos de unos lagos artificiales, entre en medio de las montañas y las subidas, o entre las piedras había que se juntaba un poco de agua. Y ahí juntábamos esa agua. ¿Era dulce? O sea, ¿no era salada el agua? No, era dulce. Después, bueno, los porrazos que nos pegamos, porque cuando se congelaba el pasto,
caminabas, pisabas con los bolseguí, te mataba, porque el terreno es todo así. Así que 2, 3 porrazos también nos pegamos. Muchos me enteré de que se cortaron los pies cuando salían corriendo por las bombas a la noche. Yo no me saqué los bolsillos ni para dormir. Más que nada porque descansábamos un rato y por ahí atacaban los barcos y tenías que salir corriendo, así que no, realmente la ropa no dormía, lo único que me sacaba el casco, de vez en cuando. Después, bueno, tuvimos muchos ataques de los barcos todas las noches, hasta que desembarcaron en San Carlos el 21 de mayo. Y como es, después los aviones, un avión una vuelta pasó y yo vi cómo bombardeaba la isla, la montaña de enfrente, perdón. Y es como las guerras que uno ve en la televisión, que tiran con las ametralladoras y tira toda la tierra para arriba. Veía así y no podía hacer nada con la ametralladora. Y digo, bueno, este avión de acá se fue, no va a volver, irá por otro lado de la isla. Y no, hice 2 pasos de la ametralladora, estaba ahí, yo hice este paso hasta acá. Y siento el ruido del avión que otra vez vuelve, pero vino a través de la montaña esta. Cuando lo miro así, digo, entre que voy a la ametralladora y cargo, ya me hizo de goma. Y me acordé cómo tiró con la ametralladora. El otro muchacho también, el otro compañero, estaba para el otro lado. Y lo que atiné no ir a la ametralladora, ir para el costado. El avión vino así de frente y me tiré ir para el costado. Cuando me voy para el costado así, menos mal que no tiró con la ametralladora, si no me agarraba, tiró una bomba. Esa bomba, la ametralladora que tiene una fuste grande, que es de fundición, lo volcó y dejó abajo de la ametralladora, porque estaba, la montaña hacía así, abajo de la ametralladora dejó un boquete como esta habitación. Un cráter. A mí y al otro muchacho, a mí por ejemplo, sentí como que una puerta de placa de habitación me hubiese pegado en la espalda, la onda expansiva, y me tiró al piso. Tuve como 2, 3 días con dolor de espalda. Fui a ver el cráter, el agujero que había dejado, y las esquirlas de la bomba eran todas de aluminio. Así que un avión de ellos podían llevar 4 bombas y un avión nuestro, por ejemplo, 2. Es un ejemplo, ¿no? Por lo tan liviana que eran las bombas. ¿Destruyó la batería que estaba de ustedes? ¿La destruyó? ¿Perdón? Cuando la ametralladora fue destruida. No, la tumbó un poco, hizo el movimiento de la tierra o lo que sea y la tumbó un poco así. Bueno, esto fue siempre así, ataque. ¿Esa bomba te dejó secuela vos? ¿Perdón? ¿Te dejó una secuela ese bombazo? No, me aturdió un poco, por eso dice que me quedé sordo varias veces allá. Esa tarde me aturdió un poco, me dolió toda la espalda y bueno, después se me fue, ya está, a otra cosa. Después ya los ataques eran cada vez más y habían avanzado mucho los ingleses en la isla, hasta que llegaron hasta las 2 hermanas. Cuando tomaron las 2 hermanas yo dije, bueno, si llegaron hasta acá, ya está, ya los tenemos ahí y los ataques seguían siendo muy, muy fuertes. Una pregunta que yo un poco para atrás, porque claro, toda la disposición que se hizo en Malvinas fue pensando que iban a desembarcar en Puerto Argentino. Argentino. Porque ahí estaba la casa del gobernador. Cuando desembarcan en el Estero de San Carlos, ¿qué es lo que se comentaba? ¿Sorprendió? ¿Hubo un cambio de estrategia? No, lo más fuerte era Puerto Argentino, en lo que es defensa para la casa del gobernador. Porque si toman la casa del gobernador, ya está, tomaron todo, se tienen que rendir todos. Lo que hicieron los ingleses es desembarcar en el puerto San Carlos, que es entre medio de las 2 islas, del otro lado. Por eso, pero cuando fue el 21 de mayo, ¿ustedes tuvieron algún tipo de contraorden? No, nos quedamos igual. ¿Se enteraron ustedes que habían desembarcado por cómo venía el combate? No, igual nos quedamos en el mismo lugar, no hubo ninguna contraorden, no hubo nada de eso. O sea, no sabían qué pasaba. No. Que estaban... No, desembarcaron allá, en vez de desembarcar de acá, porque lo vieron muy jodido, desembarcaron del otro lado, en el medio de las 2 islas, y donde no había por ahí tantos efectivos, o tanta defensa.
Lo que sí, después vinieron unos cordobeses a apoyar, porque, por ejemplo, nosotros donde estaba la compañía comando era en una elevación, una montaña. En Monte London estaba la compañía B del regimiento oeste, y así dispersaba las otras dos compañías, la compañía A y la compañía C. Entonces una vuelta vinieron cordobeses y pasaron, y dijeron, uy, venimos a apoyar, porque ya habían tomado la mitad de la isla, venimos a apoyar. Y bueno, también nosotros ya estábamos, experimentados con los ruidos, ¿no? Estábamos experimentados con los ruidos, porque cuando uno escuchaba el eco de la bomba, de las fragatas, ¡boom!, y escuchabas el silbido, es porque la bomba ya había caído. Es decir, ahora si escuchabas el boom del eco de los cañones de los barcos, y no escuchabas el silbido, agarrate porque la bomba la tenés acá. ¿Qué es lo que pasó cuando armaron, de donde estaba yo, a 1 kilómetro más o menos, una batería? Hoy a las 10 de la mañana la arman entre medio de las dos montañas, donde estaba infantería, donde estábamos nosotros. Así llevan, una batería es un montón de cañones que hacen fuego reunido al mismo lado para apoyar a una compañía. 10 cañones, 20 cañones que apuntan al mismo lado para apoyar una compañía. Hoy a las 10 de la mañana la armaron, un montón de soldados, que yo la miraba yo le digo larga vista. Lo miramos con larga vista. Hoy a las 10 de la mañana la armaron. Mañana a las 10 de la mañana vino una fragata y empezaron. Boom, nosotros a la alerta y ninguna bomba caía en ningún lado de la isla, todas ahí. Y yo con los largavistas miraba y veía cómo escuchaba el eco del barco, boom. Miraba ahí cómo se levantaba la tierra y explotaba todo para arriba, y los soldados también. Y después, en fracción de segundo, el silbido. Así que ya, cuando uno escuchaba el eco y escuchaba el silbido, chao. Los cordobeses esos que habían venido estaban... sí, pero están ahí, y tiraban las bombas y no están tirando. Digo, no, quédate tranquilo. Mientras escuches el silbido, quédate tranquilo. Los avivaba un poco para que se queden tranquilos. Mientras escuches el silbido, la bomba ya cayó. Bueno, a todo esto, cuando tomaron las dos hermanas, ya dijimos, bueno, los tenemos acá nomás. Yo a un muchacho amigo también lo cagué a pedo porque le escribió una carta a la mamá diciéndole dejarle la guitarra a fulano, dejarle el equipo a mengano. Digo, no, ¿cómo le vas a decir eso? Le digo, yo le decía que hacía un frío de loco, sí. O sea, la conexión era a través de cartas. De cartas. Mis viejos recibieron 2 o 3 cartas y yo creo que recibí una nada más. Las otras quedaron todas en lo que era el pueblo. O sea, fue real que recibían las cartas. Sí. ¿Y ellos te podían mandar algo desde el continente o de tu casa en La Plata, acá en Avellaneda? Mandaban, pero no la recibíamos. Si no recibíamos la comida que había en los depósitos, ¿qué te van a mandar? Algo de allá. Yo lo que le daba al muchacho que sabía que fumaba era un cigarrillo y un pedazo de pan que a veces teníamos, porque también conocía a otro, me hice amigo durante el año, me hice amigo de muchos, ¿no? Que después nos juntábamos o nos veíamos, que era de comunicaciones. Y él eran 3, un teniente y 2 soldados, y figuraban 6. Entonces le daban más de comer. Entonces yo iba allá y digo, ¿qué novedades tenés? O qué me comunicaba con él para saber qué es lo que pasaba. Y él me decía, no, hundieron al Belgrano, pasó esto, ya tomaron toda la isla, están acá, no tenemos reserva. Bueno, me comentaba lo que pasaba. ¿Ahí te enteraste del hundimiento del Belgrano? Sí. Me enteré antes que ya se enteren todos cuando se corrió la voz. Nos enteramos, bueno, de que ya tomaron varias, venían los cordobeses estos. ¿Por qué se hincapié de los cordobeses?
O sea, a ver, habrás compartido con correntinos, por ejemplo, ¿no? Sí, correntinos, bueno, yo dije cordobeses, No, porque correntinos. dicen que correntino fue, o sea... Sí, hubo bueno, yo le digo, mucha- porque vinieron algunos cordobeses, somos de Córdoba, otros correntinos que también estaban mal. A todo esto, después cuando ya tomaron las dos hermanas, esta ametralladora la pasan donde estaba más la elevación, más arriba las otras dos. Y cuando estábamos ahí, se retiró la compañía B, que estaba en Monte London, que también fue una batalla tremenda ahí, que les costaron varios días tomar la montaña esta, porque tres compañías contra una. Ahí, por ejemplo, estaba la compañía B del Regimiento 7, que fue la que más bajas tuvo. De 150 soldados, volvieron menos de la mitad. Entonces, fuimos a reforzar, ya acá en esta parte no servíamos, fuimos a reforzar estas dos ametralladoras, más la otra que estaba en otro sector que no sé, desconozco. Ya eran 4 ametralladoras. A todo esto, bueno, seguían la batalla naval, más las batallas de los morteros de los ingleses. Tomaron Montelondos, se retiró la compañía B, que vino muy golpeada, muy hecha de goma. Yo con los que me crucé, que ya habían pasado por donde estábamos nosotros, y nos decían, che, nos hicieron de goma, y notabas a los soldados que estaban demacrados, mal, como es, bueno, yo notaba de ellos no sé qué notaban de mí, ¿no? Pero no estaba tan mal como ellos. Les costaba hablar, la respiración se les cortaba, estaban como agitados, mal, y golpeados por los morteros, sí, a mí me agarró una y me hizo de goma esa tarde. Imagínate ellos 2, 3 noches, con morteros y todas esas cosas. Estás hablando de las noches del 11, 12 y 13 de junio. Sí. En distancia, ¿cuándo estaban ustedes de Monte London? ¿Qué sería, 1 kilómetro aproximadamente? Monte London, 1 kilómetro, 2 kilómetros más o menos. Después de donde estaba yo, que estaba con la posición esta con las 4 ametralladoras, bajaba la montaña y subía de nuevo las dos hermanas. Era toda una especie de llanura, pero tenías que ver bien con largavistas, no es que estaba ahí nomás, no son 2, 3 cuadras. Y cuando los ingleses toman Monte London, ustedes, ¿cómo era la...? Porque lo que cuentan muchas veces en el Regimiento 7 es que algunos, por ejemplo la compañía A o la B, es que el tema de disparar o no disparar, como que se generó mucha confusión esos días, la confrontación, que había que tenía miedo de disparar a los propios. Correcto, bueno, cuando se retiró la compañía B todavía, que pasó por nosotros, no sabíamos si se había retirado toda la compañía, o también la A, que estaba también por esas posiciones. Entonces no podíamos todavía disparar. Estábamos aguantando todavía la artillería de ellos que nos tiraban, más la de los barcos. Y sin disparar porque todavía no venía nadie, venía todavía tropa nuestra. Y esa espera llega el 14 de junio. 14 de junio. Claro, no. Llega el cese del fuego. O sea, No. Se retiró la compañía B, muy golpeada, los soldados hechos de goma con un cagazo. No están haciendo goma. Mirá que nos ven todo, nos decían. Y sí, nos veían todo. Y así, cuando ya dijeron ya no hay más soldados propios, entonces lo que se mueve tenemos que dispararle. Seguían las noches ya muy frías y muy largas y nos seguían bombardeando. A todo esto, nosotros estábamos a la espera de cualquier movimiento que venía, le teníamos que disparar. Pero al no tener miras infrarrojas, el que nos ordenaba era el teniente. Entonces yo estaba en la posición, por ejemplo, de la ametralladora y iba a ver al teniente a ver qué decía y volvía. A todo esto me llevé una carpa por delante, una carpita chiquitita que son de 2 paños, que duermen 2 soldados así, que con la nieve, porque estaba nevando, me la llevé por delante, le di a la ametralladora al soldado. Y una noche nos hicieron de goma la artillería de los ingleses más la de los barcos, caían todos donde estábamos nosotros.
yo alcancé a meterme entre dos piedras, porque digo, bueno, por lo menos salvo la cabeza y el cuerpo, con la ametralladora no puedo hacer nada, era todo morteros y cañones, agarraron metralladoras, municiones y volaban en el aire, porque había una caja que teníamos con granadas, volaban en el aire, entonces bueno, yo me metí ahí, se salvaron varios, y después el teniente dijo que nos retiremos 200 metros, porque no podíamos hacer nada, nos retiramos 200 metros, nos quedamos ahí, que eso fue de día. Dijimos, bueno, a las 8 de la noche que no se ve nada, porque desde acá a la vereda de enfrente, por ejemplo, no se veía, avanzamos de nuevo a las posiciones. ¿Qué hicimos? Despacito, cuerpo a tierra, avanzamos otra vez a las posiciones, nos hicieron de vuelta a través de goma, nos bombardearon otra vez, así que veían cada movimiento que hacíamos. O sea, ¿cómo lo veían ellos? O sea, ellos tenían, por supuesto, infrarrojo, miras infrarrojas. Cuando tomaron Montelondo ya veían, y cuando tomaron las Dos Hermanas ya veían, y cuando tomaron Montelondo más. Y también tenían algo satelital. Bueno, esa fue otra. Nosotros no peleamos solamente contra los ingleses. Nosotros peleamos también contra Estados Unidos, contra Chile. Chile le brindó mucha información de cuándo salían los aviones argentinos de territorio de Comodoro Rivadavia a atacar a la flota. Chile le brindó un montón de bases para que carguen combustible y se abastezcan. Y después no sé si querían atacar, creo que territorio, que no fue efectivo. Querían atacar y el aeropuerto en Comodoro Rivadavia. Y después, bueno, todo el apoyo que le dieron. Si no le hubiesen dado tanto apoyo, Chile, información de cada movimiento que hacía Argentina, Estados Unidos con los satélites, porque sabían de la batería esta que arman un día, durante el día y el otro día van todos ahí. Toda la artillería fue a esa batería, que le hicieron de goma. Yo veía cómo saltaban los soldados así para un lado para el otro y como la tierra se levantaba. ¿Los colores identificabas a un inglés con respecto al color de su vestimenta, de todo su... No. ¿Con un argentino? O sea, para no pegarle un tiro o no matar a un argentino, eso te decía. No había diferencia. Yo tampoco igual no pude ver un inglés de cerca en el enfrentamiento. Era todo de noche y con tiros. Después, por ejemplo, al principio nosotros no tirábamos porque la 12,7 tenía 4 balas trazante y una perforante. La trazante es punta fuerte para que penetre en los aviones y explote. Y la perforante. Y la trazante era punta colorada para verla de noche cuando uno tira. ¿Viste cuando ves las películas que ves una ráfaga de línea roja? Con la punta roja veías dónde estabas tirando. Y al principio, cuando estaban ya, que tomaron Montelondo, nos estaban haciendo goma y no tiramos porque sabían que estábamos muy lejos, nosotros no queríamos tirar, no tiramos, nos ordenaron no tirar porque delatábamos la posición, más todavía. Entonces, bueno, nos bombardearon un montón de veces. Ahí al teniente le abren el brazo con una esquirla, le abren el brazo. Le dijo, yo no los voy a abandonar, no me voy. Si me voy yo, también se retiran ustedes. Así que se quedó, le hicieron un torniquete y nos siguió dirigiendo. Otro ataque más de otra noche, así pasamos 4 noches en esa posición así. ¿El nombre del teniente? ¿El nombre del teniente? ¿Sabes que no me acuerdo? Siempre me olvido. El teniente del comando. ¿Eh? ¿Es el teniente del comando había... De la compañía? No, de la compañía no, de la sección exploración, de las 12,7. Había otro teniente con morteros pesados, otro teniente con cañones 10,5 y así. Bueno, esa noche también, ahí me quedé también sordo otra vuelta de las bombas así mal. Nos replegamos otra vez porque también estaban haciendo de goma, preferimos que hagan de goma las ametralladoras o lo que sea, no nosotros. Y así tuvimos 3 noches ahí. Después, otra noche más, volvemos hacia las posiciones para poder hacerle frente y también nos siguen tirando. A todo esto, a una ametralladora la anulan porque pegó en la ametralladora, a otro soldado también lo hirió
y no la podía cargar, o se trabó, o no me acuerdo bien lo que había pasado con esa ametralladora. Otra se trabó el cañón, se trabó el cañón, no había otro cañón más. Nosotros de 3 cañones que tenía que tener la ametralladora teníamos uno funcionando. Uno estaba doblado y otro se había trabado. Ya venía con una munición adentro. Es decir, no había realmente el armamento suficiente como para enfrentarlos. Y tu argentinidad de estar en una guerra y pensaste en dar la vida en esos momentos de guerra, o alguna vez pensaste yo hasta acá no, llego, yo cuando o salimos... un compañero que dijo basta, hasta acá llego, se ponen a llorar. Bueno, yo al muchacho este lo cagué a pedo porque le mandó la carta esa. Los padres del muchacho este eran vecinos, vivían a 2 cuadras de la casa de mis viejos. Yo le mandaba que las islas son muy lindas, mi vieja es italiana y conoce Italia, Sicilia. Las islas, porque yo conozco las islas donde vivía mi vieja, son muy lindas, realmente son lindas las Islas Malvinas. Tienen unas vistas hermosas, unas elevaciones, playas con arena blanca, no sé si vieron algún documental. Tiene unas vistas hermosas, el pueblo es muy lindo, muy pintoresco. Yo veía el pueblo de noche, como habías dicho vos, iluminado, estaba bueno. Entonces le describía eso, que estaba muerto de frío, sí, que me costaba escribirla la carta porque me sacaba unos guantes que tenía para escribirla así, que tenía hambre también, que me espere con una olla de fideos con tuco que me encanta, pastel de papa, y que iba a volver. Y yo cuando fui para allá, yo dije, bueno, voy para Malvinas, pero de acá tengo que salir. Por eso también me comía los repollos congelados, cebolla podrida, es decir, no tenía problema en lo que me estaba comiendo. Otro me decía, ¿cómo vas a comer el dulce de leche ese que está rota? Sí, bueno, esto lo saqué, mira, acá no hay nada, come. Digo, no te vas a morir. Lo mismo que todo lo que comíamos. Bueno, acá estuvimos esa noche, que ya fue la última, que por lo menos de mi parte se habían quedado otros soldados más, porque 2 ametralladoras fueron inutilizadas y quedaban 2 más. Por cada ametralladora había 2 apuntadores y 2 abastecedores, así que el teniente eligió a 4 apuntadores y a 4 abastecedores para las 2 ametralladoras que quedaron. Los otros soldados estaban al Pepe, se repliegan para atrás. Más que nada los apuntadores, como en mi caso, porque tenía una 9 milímetros, no tenía ni un FAL. Así que una 9 milímetros no podía hacerle mucho frente a los ingleses. Así que nos pidieron que nos repleguemos 200 metros. Nosotros nos replegamos, éramos 4 o 5 soldados, nos replegamos 200 metros. Durante la noche siguió el mortero, cañones para todos lados. Nosotros nos seguimos replegando despacio, porque dijimos, esto de acá nos están haciendo de goma, le van a dar con ellos morteros y cañones y también nos van a dar nosotros. Así que yo decidí replegarme un poco más hasta donde estaba la posición anterior de mi ametralladora. Cada vez que nos replegábamos, luces de bengala que parecían que estaban puestas colgadas, parecían que tenían paracaídas. Iluminaba todo. Iluminaba toda la isla. Yo veía hasta el pueblo, veía hasta la posición donde estaban los compañeros y veía todos los movimientos de la montaña de enfrente. Tenías que quedarte quieto. Pero porque eso lo tiraron los ingleses. Los tiraban eso. Pero ¿por qué lo hacían? Para ver los movimientos para ver los nuestros. movimientos ustedes. Ellos se quedaban quietos y de ahí informaban a los barcos las coordenadas para que sigan bombardeando. Entonces la luz de bengala esa estaba con un montón de tiempo y tenías que quedarte quieto, no tenías que moverte ni nada y seguía el bombardeo. Nos seguimos replegando, yo me seguí replegando porque digo, esto de acá no vamos a poder hacer nada. Llegué casi a lo que era la entrada del pueblo, pasé por el cañón este que era automático, que se cargaba automáticamente, que no me dejaba dormir nunca. En las noches anteriores, antes de que vayamos a la posición de adelante, cuando estaba apoyando este cañón a la compañía B de Monte London, eran todas las noches los bombarderos de los ingleses a Monte London, y el cañón este que era automático, se cargaba automático.
boom, boom, así era toda la noche. Pasamos por el cañón y la ametralladora esta, por un puente y estaba la policía militar, que dijeron no hay orden de replegarse. Entonces, bueno, está bien, bárbaro, volví. Estaba la ametralladora y este cañón y digo, acá tampoco nos podemos quedar. Estaba también otros capitanes, otros tenientes, digo, bueno, vamos para la posición donde están los capitanes y tenientes. Veía que también se estaban replegando otros soldados, digo, bueno, tampoco me voy a quedar acá. Me quedé abajo un puente que habíamos pasado, por la calle había un puente de losa, y me quedé ahí hasta que, ¿cómo es? Seguía el bombardeo. Después cuando vi que pasaron un montón de soldados, ya pasé para el pueblo también yo. Pero las últimas 4 noches estuvimos tirando, que no sabíamos a quién tirábamos, porque no se veía nada. Le tiramos así para lo que era Monte London, que supuestamente venían avanzando los ingleses, y que ellos nos respondían con morteros, cañones y también de 2 barcos, ¿no? Esos bombardeos eran de noche, siempre. ¿Eran? A la noche, eran de noche. Eran de noche, de día los aviones. De día los aviones. ¿Cuándo dormían? ¿Cuándo? ¿En qué momento dormían un rato como Cuando para podíamos. descansar? Por eso te digo que no, era una tortura las noches porque eran muy largas, nos bombardeaban, venía un barco a la 1, después venía otro, se turnaban ellos y bombardeaban toda la isla. Y nosotros no podíamos hacer nada porque no había artillería de la costa que le pueda pegar a los barcos. Los aviones tampoco venían porque no salían a la noche, o no había la proyección de ataque a los barcos. Lo hacían cuando podían ellos, cuando querían. Bueno, más o menos ya nos contaste los momentos de la guerra. Más o menos ahora llegando casi al final, relatanos, vos ya estabas cerca del pueblo, ¿a dónde los detuvieron? ¿En qué lugar donde los ingleses, te enfrentaste a un inglés y ustedes era dejar todas las armas? Yo cuando vi que ya había visto que pasaron un montón de soldados, ya dije, los que estaban en mi grupo también habrán retrocedido. Entonces ahí también nos mandamos el grupo, estábamos abajo de esta losa, de este puente, que también el agua te pasaba, me mojé todos los pies, estaba con todos los pies mojados, pero por lo menos estaba un poco más seguro del bombardeo. Ahí nos dejan pasar, la policía militar, porque no se podía pasar al pueblo, nos dejan pasar un montón de soldados. Ahí vamos y vamos caminando, lo que es pasamos por la casa del gobernador, con armas, yo tenía la 9 milímetros, nunca la dejé, y vamos a lo que es un depósito, que vi que entraban y salían soldados. Ya habían pasado un montón de soldados a todo esto. Y como había visto que había pasado un capitán, digo, bueno, si pasó el capitán, también, ¿qué voy a hacer yo? Dando vuelta por la isla. Y vamos a donde estaba el depósito este, que entraban y salían soldados. Y ahí es donde me empaché comiendo, que yo y otros soldados más, una lata de dulce de batata de 5 kilos, la abrimos con lo que era lo que tenía uno el FAL, la abrió y nos comimos una lata de dulce de batata entre 2. Latas de jugo de ananá, también, de juguito de ananá. Ese espacio era una especie de depósito. Otro depósito más. Del que te Y estoy hablando. eran varios conscriptos que iban a ese depósito a poder comer un poco más. O sea, salían de la instrucción, salían de lo que tenían que hacer para poder comer o alimentarse, o ya era un descontrol eso. No, era un descontrol. Era un descontrol de conscriptos. Sí. Eso era un depósito. ¿Fue antes del cese? ¿Perdón? ¿Eso fue antes del cese al fuego? No, todavía seguía el bombardeo. Ah. El cañón y la ametralladora seguían tirando. Todavía no estaba el cese del fuego. Es decir, yo me retiré y un montón de soldados que no teníamos armamento. El grupo no sé si se quedó o también se fue replegando. Yo ya estaba, lo que vendría a ser el pueblo, en el depósito que entraban y salían soldados y se agarraban alfajores, nos comimos alfajores, chocolate, juguitos de ananá, la lata de dulce batata y cajas de cigarrillo. Y yo me agarré con un sargento que estaba ahí, que agarro y le digo, ¿por qué no repartieron esto? Y me dice, porque no sabíamos cuánto iba a durar la guerra. ¿Y cuánto durábamos nosotros?
Si hubiésemos estado mejor alimentados, no agarraban a un montón de soldados que agarraron vendrían a ser los Urcas, que yo no los vi, porque esos fueron los que desembarcaron y los que tomaron territorio. Es como si ahora tendríamos que tomar nosotros las Malvinas. Andar a las cárceles y agarrar a los que son 100, 20, 30 años, drogadictos, que tienen la vida jugada, que ya no les importa más nada. Estos tipos eran los tipos que le decían Urcas, tampoco eran Urcas, que no eran tan del otro mundo, eran tipos que vivían de la falopa y del chupe. 2, 3 pichicateadas, 2, 3 vodka y te pasaban por las minas y por todos lados sin sentir dolor, va. Eso es lo que eran que tomaron las Islas Malvinas. También lo tendremos que hacer nosotros, mandárselo de las cárceles y listo. Si te salís vivo, te damos la libertad, y si no, bueno, lo lamento. Entonces por ahí te la jugás. Y todo eso nos comemos todo, y después vienen un montón de soldados más. Después tenientes, sargentos, veo que ya vienen todos. Después dicen que hay que defender la casa del gobernador. Y yo digo, ¿qué güey? Con una 9 milímetros voy a defender la casa del gobernador. ¿Por qué defender la casa del gobernador? Porque ya se habían retirado todos. ¿El gobernador estaba dentro? ¿Sí? ¿Detenido? No estaba dentro detenido, estaba en la casa del gobernador todavía. ¿Qué estamos hablando? ¿Gobernador de Nuestro. Nuestro, que era Menéndez. Menéndez. Todavía los ingleses no habían llegado ahí. Este cañón todavía seguía andando, el cañón Sosman. Seguía apoyándole ahí, lo tirando. Hasta que no venían los ingleses hasta ahí, tenía orden de seguir tirando. Que fue el último que terminó de andar. El 14 de junio. Bueno, con respecto a la comida, hay otros veteranos que lo que plantean es que había un problema de logística cuando arrancaron los bombardeos. En el caso de ustedes estaban relativamente cerca del pueblo. Sí. Tu conclusión, tu síntesis es que fue falta de voluntad de entrega de alimentos. A mí lo que me dijo el sargento ese, no sabemos cuánto iba a durar la guerra. Y yo vi soldados que murieron un montón, 643 soldados, deseando un pedazo de pan o un cigarrillo. Si querés la logística, y más teniendo, y no es que la tenés que traer del continente. Después, no sé si acá vieron, después de la guerra de Malvinas, un montón de kioscos vendían cigarrillos que eran del Atlántico Sur para la guerra de Malvinas. Se vio que vendían en un montón de kioscos atados de cigarrillos que eran para la guerra de Malvinas. Entonces eso es una cosa que no se entiende. A raíz de eso, ¿te peleaste, discutiste, enfrentaste? No, le pregunté al sargento por qué no entregaban eso. Había 2 depósitos así en el pueblo ya. Había otro depósito donde estaba que yo saqué un montón, otra noche saqué un montón, también iba a la noche y saqué un montón de raciones. Me subía, me trepaba por 2 ventanales que había, rompía un vidrio y saqué un montón de raciones de carne de roast beef, albondiguitas con salsa. Crudo. No, cocido. Las abría, era para calentarla. Fuiste un líder. ¿Eh? Lideraste una lucha, una batalla Pero, por la subsistencia. Pero no solamente yo, eran un montón, los que se animaban a ir hasta ahí en pleno bombardeo, por ejemplo. Yo le decía al otro compañero, quédate con una ametralladora, yo me voy hasta allá. Pero no, que están bombardeando. Digo, bueno, sí, pero están bombardeando, es el mejor momento. Y estamos cagados de hambre, ¿qué querés que te diga? El flaco que fumaba y estaba deseando un pedazo de pan, y todos los que murieron, escúchame, si estaban bien alimentados hubiésemos durado un poco más. Nunca pude averiguar, por ejemplo, cuántos regimientos fueron a Malvinas. A nosotros nos prepararon muy bien, no puedo decir que no nos preparamos. Yo tenía noción de lo que era, todo lo que era un avión, un cañón, que te pase la artillería por arriba, todo. Pero tenían que haber habido, si queríamos ganarla, no, realmente. Pero igual con una guerra, no soy partidario de una guerra. No sirve para nada. No le sirve a ninguno de los 2 bandos. No le sirve ni para el que ataca ni para el que
se defiende. Pierden los dos. En una guerra pierden los dos países. Porque ellos también tuvieron muchas bajas, muchas cosas feas que se vio también en la guerra. Y nosotros también. ¿Viste algo de eso? ¿Otros compañeros conscriptos? No, se escuchaba mucho que uno no podía hacer nada, ¿no? Porque uno era de noche. Cuando eran bombarderos yo escuché a uno que decía, uy, me dieron, que este fue uno de los que yo había sacado antes. Me dieron, no puedo respirar. Enfermero, y vos tenías que seguir en tu posición. Entonces el enfermero se encargaba de eso. Y como es de noche, vos escuchabas, pero de acá a 20 metros no veías. Entonces no te podías hacer cargo de ir ahí a donde está el soldado ese o a recorrerlo. Otros sí. Por ejemplo, la compañía B, que estaba en Monte London, hubo 4 o 5 soldados que sé que de la compañía Comando. Y hay una foto de un compañero de la compañía Comando ayudando a traer a otro de la compañía B, cuando ya le habían tomado, que estaban como en retirada. Eso hay una foto de este soldado que hoy en día nos vemos, porque con el grupo de WhatsApp que formamos de la compañía nos vemos todos los años, hacemos asado, nos juntamos, nos contamos cosas y bueno, y siempre si hay algo o alguien tiene algún problema, nos contactamos para ayudarnos. Che, cuando llegaba del continente alimentos, ¿llegaban diarios del momento? Crónica, Clarín, Nación, diarios del continente. ¿A Malvinas? ¿Llegaban a ustedes No. para leer, No. para ver cómo estaba? No, yo miraba unas revistas que habíamos encontrado y miraba las recetas y las comidas, los fideos, y eso le decía a mi vieja cuando le escribía las cartas. Que yo siempre le describí que eran muy lindas y que quería tal comida cuando llegaba. Y cuando llegué a Malvinas yo dije, de acá tengo que salir y voy a hacer lo posible como para cuidarme, cuidar de los demás, porque ahí realmente éramos todos iguales. El cabo que estaba con nosotros, aunque no lo conocíamos, que no hicimos el servicio militar con él, se comportó bastante bien y realmente lo que mandábamos éramos nosotros, no el cabo. Ustedes eran soldados viejos. ¿Perdón? Ustedes eran soldados viejos. Éramos soldados como si fuésemos soldados viejos, sí. Ya llegando a la rendición, todo eso, ¿cómo te llega, cómo te agarra enfrentarte al primer inglés y vos dejar tus armas? ¿Cómo fue ese Bueno, momento? estábamos comiendo todo esto y dicen hay que defender a la casa del gobernador. Yo con unos 9 milímetros no voy a defender nada. Que vayan los que los tienen que defender, que son cargos más altos. Había teniente, había sargento, todas esas cosas, con más armamento. Y digo, yo me quedo acá. Si ya tomaron toda la isla, ¿qué vamos a defender? Que se rinda y listo. Si ya no hay otra cosa más para hacer. Entonces agarraron y fueron algunos soldados allá. Nos quedamos ahí y después en otro momento dicen que, bueno, hay que salir. Viene un sargento, un teniente, creo que era, porque se sacaron las insignias. O sea, entonces no sabían quién era quién. ¿Por qué se sacaron? Porque después por ahí los interrogaban. Entonces, si pasás como soldado, pasás como soldado. Al soldado no le van a hacer tanto que a un teniente, a un principal, a un mayor. ¿Y tu insignia como soldado cuál era? ¿Perdón? ¿Qué tenías de insignia como soldado? Nada. ¿No tenías nada? No. No había un símbolo No. que te decía, soy soldado, No. conscripto. No, casco normal, la vestimenta común y listo. Entonces decían que teníamos que entregar armamento y bueno, todos decían, no, rompen el armamento. Si estas armas ellos las tienen de juguete, si no las van a usar nunca. Que yo después volví en el Canberra, en el barco Canberra, y tuve una charla hasta por ahí nomás con charlaba a otro soldado que sabía inglés bien y yo me metí en la conversación y miré el armamento que tenía él y digo, ¿lo puedo levantar con el dedo? Pongo el dedo así, lo levanto. Lo que una MAG que tenía. ¿Te dejaron hacer eso? Sí, a mí me dejaron levantarlo así, lo levanté con este dedo. Y pesaba la mitad de lo que pesaba un FAL nuestro.
Después tenían, por ejemplo, ellos tenían unas colchas térmicas, unos chalecos térmicos a batería. Bueno, volviendo a lo de entregar armamento, dicen que tenemos que entregar armamento y una montaña, todos los tiran ahí. Yo tenía los 9 minutos, lo entregué ahí y después es lo que vimos en fotos. Es lo que vimos en fotos. Ahí, todo el armamento, entregarlo ahí. Una montaña de armamento. Después nos dejaron los depósitos esos. Había 2 depósitos, nos dejaron ahí. Esto ya cuestión de los altos rangos, lo que habrá pasado, lo que habrán arreglado. Después no se escuchó más el cañón, una vez que fueron a defender la Casa Gobernador, el cañón ya no se escuchó más, ni tampoco ningún más bombardeo. Nos quedamos en los depósitos y después nos dicen que tenemos que salir. Eso habrá pasado el día, más o menos, todo el día. Tenemos que salir porque también tenían que meter tropas inglesas porque también estaba lloviendo o nevando. Así que salimos a la intemperie ya sin el armamento y nos quedamos todos ya un poco más para el pueblo, en la calle. Y bueno, a todo esto después nos dicen que tenemos que... nos metían en un barco, en un barquito que nos iban a meter en el Canberra. Que nosotros pensamos que iban a venir mareados, mal, o con poco alimento. El Canberra era un desastre el alimento que tenía. Nos subimos, nos revisaron, antes de subir un bote chico, nos palparon, nos revisaron bien, vamos hasta el Canberra, subimos por unas sogas que hay, chica, de un barco al barco grandote no era tanto, pero una soga, ahí mismo nos dan un vasito con caldo caliente y un pancito, y nos van distribuyendo a camarotes. En los camarotes después nos dijeron que nos podíamos bañar, había unos baños, no en ese momento, pero después nos iban a dejar bañar, y nos dieron pastillas para el mareo y unas vitaminas. Estábamos cargados de chocolates y de alfajores y cosas que estaban en los depósitos. O sea, se llevaron. Nos llevamos, sí, eso no dijeron que... No nos sacaron nada de todo eso. Pero después, como había muchos que estaban descompuestos, de no comer nada en 2 meses y comerte todo en un día, es como que Es decir, yo comí bastante, pero tampoco podía comer mucho, tenía el estómago cerrado. No me descompuse, pero bueno, a muchos se descompusieron, entonces lo que hicieron es entrar a los camarotes y sacarnos todo eso. No era porque no lo quería que lo tengamos, sino porque había muchos soldados descompuestos. Y después nos dejaron comer, comimos 2 veces. Todos teníamos letras, porque era por piso. Un barco enorme. El Canberra es un barco de lujo. Bueno, por piso nos llevaron, por ejemplo, a comer. Yo fui, comimos, las bandejas esas así de acero inoxidable, así que te sirven un poco de todo, comimos de todo, pollo, me acuerdo, puré, esto, aquello y el otro. Volvimos. Cuando vi que volvimos así, vi que otros iban otra vez para el comedor. Entonces me saqué la letra en una y me metí en la fila esa. Ese día comí doble. Después me cagaban a pedo, porque después me metí la letra de nuevo y fui para ver, porque cada letra era un piso. Y no, usted, no sé, en inglés me dijeron de todo. Y bueno, buscaba el piso y el camarote, y después fui a mi camarote, mi piso. Y sin querer, cuando en ese trajín que estaba haciendo para volver a mi camarote, al piso, que me cagaban a pedo, me metí en lo que es la cocina, o el lugar donde tenían la comida. Cajones así de papas y de pollo para preparar. Es decir, tenían comida para lo loco. Y todavía se disculpaban, nos trataron bien los ingleses, no puedo decir nada. Todavía se disculpaban porque no nos podían dar más comida, porque no sabían cuánto tiempo iban a estar a la deriva y también tenían que alimentar a los soldados de ellos. ¿Te recordás el tema que ya estabas en el Canberra? ¿Recordás el tiempo de navegación desde que subiste al Canberra en las islas y después? 2 días. Fueron 2 días. Sí. Que sería
todo el Atlántico, cruzaron todo el Atlántico. No. Bueno, sí, de la isla a Comodoro Rivadavia. A Comodoro Rivadavia. Ahí fue donde el Canberra pudo entrar a Sí. mar argentino. Pero hicimos 2 días, estuvimos 2 días en el Canberra porque no sabían todavía si le iban a dar puerto a un barco inglés o no. Porque tenían miedo Argentina, tenían miedo de darle un puerto al barco inglés. Entonces yo digo, puchica, ¿te están trayendo un montón de soldados? A nosotros nos dijeron eso. No sé si era verdad para que le tememos más bronca a los militares o si era mentira. Pero bueno, yo lo tomé entre pinzas también. Pero igual, si te están llevando un montón de soldados, pero bueno, igual Argentina eso no lo sabía, ¿no? Apelo a tus sentimientos. Esta es una pregunta ya generalizada con respecto al final de la guerra, dejando la isla. ¿Qué sensación tenías, si recordás, en esos momentos de tranquilidad, de paz, de que se termina un infierno, o de bronca porque no pudieron ganar? ¿Cuál es la sensación como argentino, como combatiente en ese momento, como conscripto? Bueno, 3 cosas. Bronca, impotencia y mucha tristeza. Bronca, lo digo ahora, lo iba a decir más adelante esto, ¿no? Por si tendría que ir a la isla, no quisiera ir otra vez a la isla. No por nada, ¿no? Quisiera ir si está la bandera argentina flameando. Porque son nuestras, fueron, son y van a ser siempre nuestras. Pero con una guerra no, ahora con diplomacia. Porque ya te digo que en una guerra pierden los 2 bandos. Hasta el que gana pierde. Bronca, porque son nuestras. Impotencia, porque tendríamos que haber hecho un poco más de todo lo que hicimos. Hicimos mucho, realmente, por todo el armamento que teníamos, como lo que teníamos y contra quién peleamos. Hicimos un montón. Aeronáutica hizo mucho. Fue lo mejor que tuvo Argentina. Pero también, aeronáutica, eran todos pilotos experimentados de 25 a 30 años, no chicos o muchachos de 18 años. Sabían muy bien manejar un avión. Y mucha tristeza por todos los que quedaron allá, que son los verdaderos héroes, ¿no? Me desvío, queda una pregunta al final. Entonces no volviste a la isla. No volví, no quisiera ¿Tuviste volver. la oportunidad No. de ir? ¿Te invitaron? Sí, podría ir, muchos compañeros fueron, un compañero del grupo fue al lugar donde estuvimos, me mandó la foto, creo que la tengo guardada donde estábamos, así que después por ahí, si la necesitan, las voy a buscar y se las mando. Pero no me gustaría ir porque sentiría lo mismo, ya te digo. Bronca, porque está la bandera inglesa y son nuestras. También porque escuché que decían que te miraban con mala cara o trataban mal, los mismos los isleños, o nos tienen bronca, o no les gusta que vayamos. Bronca, impotencia porque realmente podíamos haber hecho mucho más. Si hubiésemos peleado contra Inglaterra nada más, ¿no? O hubiesen habido más regimientos, no sé, desconozco. Es el día de hoy, ya te digo que no sé cuántos regimientos fueron a la isla. Y mucha tristeza, y más si tengo que ir a ver el cementerio con todos los caídos. Bueno, sigamos con el tema de Canberra. Están en el buque Canberra. Bajan, comieron bien. Sí, comimos bien. Bueno, llegamos a Comodoro Rivadavia, ahí desembarcamos, bajamos. Estoy agradecido desde el día de ese día, del 14 del 82, hasta el día de la fecha, con toda la gente de Comodoro Rivadavia. Les agradezco a ellos un montón, a todo el pueblo de Comodoro Rivadavia, porque cuando llegamos del desembarco a que nos lleven al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, la gente nos daban pan y nos preguntaban el apellido y el número de teléfono para que informemos a los familiares. Es decir, eso es una cosa que uno no se olvida más, ¿no? Me pedían, por favor, dame el apellido, por favor, me pedían, dame el apellido y un número de teléfono para que digan, ¿cómo es? Avisar a los familiares que habíamos llegado a territorio, que estábamos vivos.
y un montón de chicos que nos pedían algo. Yo estaba subido a un camión, por ejemplo, y un montón de chicos nos pedían, dame algo, dame algo. Y yo tenía un par de guantes, que todavía no me los saqué, y se los di a uno. Y el birrete que tenía corderito, que te cubría las orejas y el cuello, que lo podías levantar para escuchar, o así para arriba, también se lo di a otro. No le di la campera porque digo, a ver si también le doy la campera y después me la piden y tengo quilombo en el regimiento. Entonces, Comodoro Rivadavia, entonces. eso fue en Comodoro Rivadavia. De Puerto Madryn, ¿no? Que fueron esos hechos del pueblo recibiendo. Sí, yo no lo podía creer. Yo lo veía a la gente que me pedían, por favor, 3 personas. Y se los di a las 3 personas el nombre de teléfono y el apellido. Eso informaron a mis viejos de que había llegado o estaba vivo, por lo menos. O sea, algún vecino de Comodoro lo llamó a tus viejos. Sí. En ese entonces había teléfono. Yo no tenía, mis vecinos tenían. Así que yo di el teléfono a mi vecino, ¿no? En ese entonces. ¿Te acordabas de memoria? Sí. Después de Comodoro Rivadavia, nos llevaron en avión, ahí también en Boeing 700, pero con asientos. Y azafatas, me acuerdo que digo, bueno, ¿cómo cambia la cosa? Y de acá nos fuimos al Palomar. En el Palomar nos revisaron, una revisación médica, y nos dieron de comer. ¿Cuántos eran? Muchos. No, muchos. Eran un montón de soldados que íbamos para un lado y para el otro. Y con el grupo que compartiste espacio, lugar en la guerra, grupo de compañeros, y después fueron a comer a ese galpón, ¿mantuvieron, o sea, tenías 1, 2 o 3 que te acompañaron o se acompañaron? No. Cuando ¿se dividieron todos? No, se dividieron todos. Cuando nos replegamos, yo fui con 2 más, pero también en el trayecto de la replegada ya los perdimos. Porque te digo que nos bombardeaban, las luces esas, yo agarraba para acá, el otro agarraba para allá. Yo había llevado en el bolsón portaequipo la ropa de civil cuando me fui a presentar al regimiento. Y había pensado, voy ahí y me agarro la ropa, porque si después que me pongo, no sé, había pensado cualquier cosa. Porque también había una caja que habíamos guardado, enterrado, con granadas. Y digo, agarro las granadas, por si las necesito. En fracciones de segundo uno piensa un montón de cosas que dice, no, ¿qué estoy haciendo? Es un peligro las granadas. Bueno, es el día de hoy que me acuerdo dónde las enterramos, que yo le dije a uno que fue a Malvinas y al lugar ese me dice, mira, yo no me acuerdo. De la 12,7 estaba a 3 pasos de la 12,7 así para la derecha. Que la habíamos enterrado ahí por si en un momento necesitábamos, bueno. Cuando pasé por el lugar dije, agarro las granadas. Pues dije, no, sigo de viaje, ¿qué granada? Cuando estabas en el avión, vos dijiste azafata, el regreso ya al Palomar, ¿seguías en eso? En el Palomar nos dieron, de comer, nos tuvieron 1 día y medio, que yo me quería... ¿Cómo estabas vos físicamente? ¿Qué recuerdo tenés? No, estaba bien, estaba flaco, sí, volví con mucho menos kilos que lo normal. Siempre fui flaco, pero ahí estaba mucho más flaco. Y cada vez que íbamos para un lado y para el otro, haciendo las covachas o al depósito a sacar comida, o por ejemplo, cuando sacaron, que me olvidé, por eso digo, a vos me preguntas si quieren, que no hay problema, que sacaron la base de helicópteros, que estaba a 200, 300 metros nuestro, tenían tambor de combustible, que con eso estaban vacíos relativamente, pero había poquito, y ese poquito lo sacamos para prender fuego. Para subir y bajar, o que iba del otro lado, paraba 2 veces, es decir, de la debilidad, ¿no? Me temblaban las piernas, es decir, uno iba caminando y subiendo la elevación y paraba un poquito, descansaba un poquito y volvía a subir. Es decir, volví flaco. Que ellos decían van a volver más gordo, que le estamos dando mucho de comer, que también decían acá. Mentira también eso. Volvimos al Palomar, comimos 2 días, un día y medio, nos hicieron una revisación médica y yo me quería borrar, pero no tenía el documento, así que digo, si no me dan el documento, más vale que me quede pancho y tranquilo. ¿Tu mamá, tu papá, hasta ahí sabía que estabas vivo? Sí, supuestamente yo no sabía si le informaron, no. ¿Y te buscaron? ¿Te buscaban? ¿Preguntaban? No sabían dónde estábamos.
no informaron. Así que si ellos iban al regimiento, que supuestamente de ahí íbamos a salir. Del Palomar estuvimos un día y medio, y del Palomar al regimiento en micro o en camiones, no me acuerdo si fue un micro o un camión que me subieron, y al regimiento. Y del regimiento estuvimos un día, y ahí me dieron la libreta, me la firmaron, con todos los antecedentes militares, que figuraba haber estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, excombatiente, y que bueno, ya después se retiraba la compañía ya, ¿no? A todo esto yo sabía que la ropa me la había llevado en el bolsón portaequipo, porque si la sabía que la dejaba en el regimiento, cuando volvía el jean y una zapatilla que justamente me había comprado nueva no iban a quedar, porque te la iban a robar, me la llevé. Así que digo, bueno, ropa acá no tengo, me fui con lo mismo. Seguí que fui a Malvinas, los 2 pantalones, porque ya me había sacado el otro, porque no hacía tanto calor acá. Uno estaba, por ejemplo, yo salí con los pantalones del Bolseguí y una remera ballenera, sin mangas, y mis viejos estaban con campera de cuero. Campera bastante abrigada, esas que se usaban antes. Para vos acá era verano. Para vos acá era verano. Para mí acá era verano. Entonces yo salgo y sale la compañía comando, y la mala casualidad que me encuentro con la gente esta, con los papás estos que ya se había sacado antes yo, que era de mi compañía también, el muchacho este, que bueno, es el que había muerto allá en Malvinas por una esquirla en el pulmón, que decía que no podía respirar. Yo dije, a este o le pegó una esquirla acá, o le pegó una esquirla en el pulmón, y falleció. Me encuentro con los papás de ellos, con mis viejos y con los papás de ellos, del muchacho este, perdón. Y me preguntan por el soldado, el hijo de ellos, y no pude darle la información. Dije, no me corresponde darle la información yo a ellos. Y que agarro a mis viejos, y mi vieja me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo digo, bueno, vámonos, salgamos de acá. Me los quería llevar, quería salir de ahí. ¿Por qué? Porque sabía que después salía la compañía B. Y si había ya quilombo, que cada familiar buscaba a sus hijos, cuando salía la compañía B iba a ser un desastre eso. Y mi vieja dice, uy, no, vino mal, viniste mal, vino loco. Digo, no, ma, estoy bien, salgamos de acá, le digo, vámonos de acá. Y me los agarré a los 2 y salimos del lugar a una cuadra, y después ahí ya me quedé charlando. Era un mundo de familia, de un lado, papás de muchos conscriptos. Era un desastre. La salida del regimiento del portón era un tumulto de gente. Y que iban apareciendo de a uno ustedes. Informaban que salía la compañía comando, por ejemplo. Y salíamos todos. Entonces los papás que sabían que estaban en esa compañía pedían a sus hijos, yo los localicé enseguida. ¿Y eso cómo fue ese momento en que viste a tus padres? No, los vi, directamente fui para allá, y también me crucé con los papás del muchacho este, que digo, no pude decirle que no había vuelto. Digo, no sé, no lo vi. ¿Y cómo fueron los primeros días, el primer tiempo después de la guerra? El primer tiempo no poder dormir, sueños, ruidos, los ruidos me molestaban. Es el día de hoy, la fiesta, bueno, está bien que ahora muchos los bombardeos, la fiesta no hay tantas rompeportones como había antes, que era un desastre. Había años que eran, más que fuego artificial, parecía una guerra. Me afectaba mucho. Después, cuando volví, yo lo que quería era trabajar y olvidarme, hacer página nueva. Dije, yo quería volver, y volví bien físicamente y mentalmente, que era lo fundamental. También porque me lo tomé de otra forma, no le decía a mí, porque quedamos al frente, porque la estaba pasando mal, no le escribí a mis viejos. También, ojo, uno ahí durante los 2 meses tiene sus altos y sus bajos, que uno dice, bueno, quiero que se termine todo, o que ganemos, o que pase algo. A la espera mucho tiempo, y a veces no poder hacer nada, se siente uno mal.
Bueno, lo que quería era trabajar y hacer página nueva. Mi viejo me dijo, quédate tranquilo, tómate un tiempo, me apoyaron mucho, me contuvieron mucho. Lo que quería es trabajar y seguir adelante. Así que me quedé tranquilo en el Palomar, y en el regimiento nos dieron para anotar en libros para quién quería trabajar, quién quería buscar trabajo. Yo me anoté como en 4 o 5 libros 2 veces, porque firmaba y después firmaba de nuevo, y me anotaba de nuevo. Así que cuando volví, bueno, me puse a trabajar primero un mes más o menos, me quedé tranquilo, descansando, durmiendo, comiendo, me comía todo de a poquititos. Mi vieja dice, comé más, querías tanto, y yo, bueno, sí, pero dame tiempo. Le digo. Así que comía, dormía, descansaba, visitaba amigos, me vinieron a ver vecinos. ¿Novias? No, en ese momento no. Antes de hacer, veía un pensamiento menos, una preocupación menos, mira. ¿Cómo es? Me iba a visitar a algunos conocidos, algunos amigos que se habían enterado. Bueno, me saludaron, todo bien. Y después, bueno, laburando un poco con mi viejo en el taller. Y después esperando que me llamen de la empresa que yo más quería, que trabajara en lo que era SECBA antes, empresa de la luz, porque me llamaron después de Entel, ferrocarriles, empresas privadas, pero quería entrar ahí por la obra social que tenía en ese momento, los beneficios. Luz y Fuerza era, ¿no? Luz y Fuerza, Claro. SECBA. Un gran gremio. Digo, bueno, si no llego, no estoy rechazando otros trabajos, y si no llego, no me llegan a llamar de ahí, me quedo sin trabajo, pero digo, bueno, tenía lo de mi viejo, que no era una mediana empresa particular, pero algo era. Y después me llamaron para una revisación médica, para entrar al SECBA, que te ponen los cablecitos acá, todo así, 10.000 estudios, y yo digo, bueno, me llamarán, no me llamarán, y uno que era de la empresa, de recursos humanos, me acuerdo, me dice, mira, si te hicieron semejante estudio, sale fortuna el estudio que te hicieron. Es para saber cómo estás, si estás bien para tomarte o no. Si te lo hicieron es porque te toman. Y bueno, al poco tiempo me tomaron de SECBA, después entré y me hicieron hacer un curso de lo que era los cables aéreo, media tensión y subterráneo, y media tensión subterránea. Me capacitaron bastante bien y después, bueno, entré a trabajar en lo que era la sucursal en Quilmes, en las cuadrillas de media tensión. Media tensión, que es subterráneo, y baja tensión, que es lo que ven en la calle, aéreo. Y ahí estuve trabajando un montón de tiempo. Hasta 11 años trabajé en SECBA. Cuando vino Menem, que privatizó, yo dije, acá no nací. Trabajaba también con mi viejo, le ayudaba a mi viejo, por más que trabajaba en SECBA, también le ayudaba a mi viejo. Pasaba música, que también siempre que me gustaba. Y con el retiro, digo, mira, te cortan aquello, te sacan esto, por ahí voy a la calle, porque en ese momento había entrado a un taller mecánico, que me gustaba también la mecánica. Digo, no quiero estar más subiendo y bajando los árboles, de los postes, ¿no? Perdón. O con peligro, con los cables subterráneos, que ahí hay mucha corriente. Entonces terminé. En SECBA, bueno, hubo una cantidad importante de veteranos que entraron a SECBA. ¿Ahí te contactaste con algunos que habían ido a Malvinas también o no? Sí. Por ejemplo, yo estaba en una cuadrilla aérea y había otro que estaba en la compañía C del mismo regimiento, trabajando en otra cuadrilla también. Y había otros 2 que estaban trabajando en oficina y así. Me hicieron hacer de electricidad también otro grupo de otros regimientos que lo hicimos en Capital, que nos venía a buscar un micro, pasaba un micro por tal zona, por tal avenida, uno se subía, lo llevaba, era todo el día el curso y volvías a las 6 de la tarde, así que también hice otro grupo que después perdí con el tiempo los teléfonos, que era uno del Tigre, otro de... Pero no se armó una comisión, porque por ejemplo en Entel sí se armó comisión, en algunas empresas públicas se armaron una organización de los que venían de Malvinas.
No, acá no. Sí, Yo bueno. sabía que había veteranos trabajando, 2 en oficina, otros 2 así en las cuadrillas, mismo en la sucursal Quilmes, ¿no? En otra sucursal también habrán tomado veteranos. ¿Y tu vínculo con centros de veteranos en esa época todavía no? No. De los que se Yo me organizaron en los 80, aparté porque también nos prohibieron hablar. Es decir, yo juré defender a la patria. Cuando dijeron que nos tenemos que presentar, me presenté porque digo, la clase que entró no está preparada y nosotros sí, es para saber los soldados si tienen o para quedarnos, y fui y me presenté. Cuando fui allá, hice lo que me correspondía y lo que estaba a mi alcance para defender lo que era nuestro. Después ya no pude hacer más nada y yo ya quería desligarme, quería seguir mi vida normal, civil y como cualquier persona. Quería trabajar, salir, tener una señora, una novia y hacer mi futuro. Así que me olvidé la parte de lo que es militar. ¿Qué les habían dicho que no podían hablar, no podían comentar nada? Nos dijeron que lo que había pasado o todo lo que vivimos o todo lo que hicimos era cuestión militar. Así que no quería ni hablar ni me interesaba, era cuestión militar. Pero también cada vez que salía con grupos o amigos o conocidos, siempre te preguntaban, o conocidos te preguntaban, ¿pero viniste bien? Pero sí, hace 1 hora que estamos hablando. Recién ahora te enterás que estuve en Malvinas y me estás diciendo si estoy loco. Ya más o menos te das cuenta si uno está loca o no está loco, o físicamente. Y cuando te empezaban a preguntar un montón de veces, ¿viniste bien? ¿Pero estás bien físicamente? ¿Pero estás bien mentalmente? Ya no te daba ganas de hablar. Y como si a veces estuviste en Malvinas, te trataban de loco, o te trataban de mal, o como que ya, entonces directamente ni lo decías. Estaba prohibido, estaba como que lo estaban ocultando, como que también lo vivió la mitad del país. Los que tuvieron familiares, o conocidos o amigos. La otra mitad estaba viviendo un mundial, o en el centro comiendo y lo más pancho. Es decir, no la vivió toda la Argentina lo que fue Malvinas. Entonces era como que, ya está, lo viví, lo pasé, me sirvió de experiencia porque ahí te acordás hasta del gatito que tenías cuando tenías 7 años. Aprendés a valorar lo que es la familia, los compañeros, los amigos, y lo que siempre dije, por ejemplo, en las 2 charlas en los colegios, es que valoren mucho a la familia, a los compañeros que tienen, a los profesores que cada día le enseñan una cosa nueva, que eso le va a servir para el futuro de ellos y no se lo va a sacar nadie. O sea que sufriste discriminación posguerra. Sí, vendría a ser que sí, pero también dije, tengo que salir adelante y tengo que seguir, no por eso, porque los demás te traten mal, o no te traten, o te traten porque, estuviste en Malvinas, viste, no te den bolilla, entonces, no, tengo que seguir adelante, no digo más nada y ya está. ¿Formaste familia? Sí. Bueno, familia realmente formé, tengo un hijo de 16 años ahora, con mi primer mujer, que me separé, es obvio. Cuando nació, a los 3 añitos, mi ex mujer, bueno, no sé, quiso vivir la vida loca y yo digo, pará, tenemos una nena, ¿qué pasa? Al margen, tuvimos, a los 3 añitos, digo, bueno, si no va, nos separamos y listo, lo lamento porque los que pagan los platos rotos son los chicos en ese momento. Pero bueno, y formé pareja otra vez de nuevo, pasando 2 años más, una chica macanuda, Noelia, que la quiero muchísimo y realmente me apoyó muchísimo para con Franco y seguir adelante, ¿no? Anteriormente tuve otras novias, pero no pasaban los 3 años, que si no pasaban los 3 años no va, bueno, no fue. Pero bueno, realmente quise laburar, seguí trabajando, me fui de Secua cuando privatizaron porque me servía lo que daban, retiro voluntario, y yo quería tener una casa propia, así que me... ¿Te arrepentiste o no? ¿Perdón? ¿De haberte ido? ¿Te arrepentiste?
¿De qué? ¿De haberme ido? Haberte ido de Ceiba, haberte... No, porque no nací en ningún lado. Pasaba música y laburaba con mi viejo. También había entrado en ese momento en chofer de ambulancia Cardiosur, que me gustaba, de Avellaneda, y que trabajé 2 años y medio, pero dejé porque me empezaron a salir manchitas en la piel, vitiligo. Tengo todo el cuerpo medio camuflado, en blanco. Y me habían dicho que era del estrés, y bueno, pasando música, yo arrancaba a las 4 de la tarde, 5 con los equipos, y volvía a las 6 de la mañana. Es decir, era una responsabilidad. Es decir, para mí, pasar música en una fiesta, ¿no? De 50 personas. No funciona la comida, los haces bailar toda la noche. Pero si no funciona el DJ y la música, que uno va a divertirse, sonaste. Y si se me quema algo, no anda, y la responsabilidad es mía. Entonces, para hacer divertida a la gente, era una responsabilidad. Y arrancaba a las 4 y terminaba a las 6. Destruido, mal. Al haber trabajado 2 años en Cardiosur, que jugabas con los tiempos, realmente, y con las vidas humanas, era 4 minutos para llegar a un código rojo. Lo de Malvinas también me sirvió de experiencia. Es decir, no soy una persona que si le pasa algo a alguien, no soy de reaccionar. Voy y reacciono. No me pidan que te aplique una inyección o con un bisturí te corte porque no puedo hacerlo. Pero sí agarro a la persona, la llevo, la saco del estado mal que pasa. Por eso pude trabajar 2 años, pero el estrés del jugar con los tiempos me jugó en contra, más lo de Malvinas, más lo de haber trabajado en Ceiba con la corriente o la tensión. Fue una sumatoria de todo. Todos los laburos tranqui, ¿no? Bueno, me gustaba. Siempre, nunca fui una persona a estar sentado. Con la tensión psicológica, porque lo que cuentan muchos centros de veteranos es que se conectaron con veteranos de Vietnam y estaba toda la idea de lo que es el estrés postraumático que se llega recién en los 90, ¿no? Acá empezar a tratar. ¿Vos eso lo viviste en algún momento con algún psicólogo? No me traté nunca. ¿Nunca te trataste? No, me traté yo mismo. Yo sé que si estoy mal es por algo y lo quiero superar. Bueno, no me pongo a pensar de eso. Es decir, por eso no quisiera ir a Malvinas. Ahora, por ejemplo, hay un evento conmemorando a los caídos del regimiento. El regimiento que está en La Plata, en Arana, a 15 kilómetros de La Plata, también hicieron un cementerio con los caídos del regimiento mismo, que a veces vamos, cuando hay el viaje de las antorchas, vamos hasta el regimiento, hacemos una marcha de las antorchas de noche, hasta donde estaba el regimiento antes. Ahora, por ejemplo, hay un homenaje para los caídos, y quería ver si podía ir, pero me da cosa por lo del cementerio, es decir, por todos los que quedaron allá. Y cuando me afecta algo trato de, bueno, no lo hago, no voy, y voy a lo que realmente me hace bien, ¿no? Yo quería, bueno, trabajé, me puse a trabajar, dejé de pasar música porque me afectaba más lo de chofer de ambulancia, y digo, bueno, tengo que poner el freno en mano, estar más tranquilo yo y dedicarme con lo de mi viejo. Me había comprado una casita y dedicarme a la casa y a una familia, ¿no? Que es lo que hice. Una de las cosas que habíamos hablado con las compañeras era el tema de la música. O sea, veo que fuiste un profesional de la música, un DJ fuiste. Sí. En los 80 hubo un cambio de música, que era el rock nacional, ¿no? Sí. Entonces, siendo joven, antes de la guerra, durante la guerra y posterior a la guerra, ¿qué música te influenció como para escucharla y para darte energía? No, o sea, sí. ¿Qué tipo de música? ¿Rock, folclore, tango? Bueno, como me gustaba pasar música o los equipos, las electrónicas, también estudié un poco de electrónica, me armaba yo las luces, alquilaba luces, por ejemplo, y las desarmaba y veía cómo estaban armadas y me las armaba también yo, máquina de humo, amplificador. Música escuchaba de todo, como me gustaba pasar música y me gustaba que la gente se divierta, no era lo que me gustaba a mí. A mí me gustó todo tipo de música, me gustaba por ejemplo Soda Stereo, antes, todo lo que es música nacional un poco, bolichera, lo que era John Travolta, lo que vendría a ser John Travolta o esa onda así, cumbia,
Después, por ejemplo, yo terminé ahora pasando música, después de haber venido a Malvinas, pasé música de casamientos, cumpleaños de 15 y después agarré un salón que quisieron hacer algo para gente grande, como hay en varios boliches en Capital, o lo que era en Quilmes, no sé si alguien conoce, Aranjuez, que era para gente grande, que pasaban cumbia, rock, americano y tango. Había todo un poco de música, gente de todo tipo. Y quisieron hacer algo en Avellaneda, una gente, y como yo había pasado música en un casamiento y les gustó, me contactaron y hicimos eso ahí. Y yo de cumbia y tango, nada. Sí, para mí el tango cantaba mi viejo, nada más tango, que me acuerdo de los tangos de Gardel que cantaba él. Entonces me puse a grabar y a conseguir música también de cumbia. Es el día de hoy que pongo mucha cumbia, o latino, mucho latino, americanos, Exiland. Terminando, ¿no? Otro tema y que quedó, que me preguntó el profe, el tema de tu abuelo. Contanos ese relato que conociste de tu abuelo, de su Segunda Guerra Mundial, y cómo a vos te afectó el momento en que te dijeron me voy a la Guerra de Malvinas. Él, por ejemplo, estuvo en la Guerra del 14, tiene un montón de medallas que ahora las tengo yo, porque se le había dado a mi vieja antes que muriera, que cuando él falleció yo estaba haciendo el servicio militar. Y como es, y fue herido en combate, porque también tiene otra medalla de herido en combate, que se tiró, que me contó la historia esa, que venían los enemigos y él estaba solo y se tiró en una trinchera ahí con un montón de soldados, se los tiró encima, tiraron y le pegaron una pierna y lo hirieron, pero por lo menos se salvó, ¿va? De vida. Y me contó eso y me había dicho que no era muy agradable una guerra. Yo igual en ese momento, cuando él me contó eso, también era chico, tenía 15, 16 años, así que no le di tanta importancia como lo que iba a pasar, ¿no? Carlos, ¿y tu relación con los centros de veteranos acá en Avellaneda? ¿Cómo te contactaste con otros, digamos, están los de tu grupo, digamos, ¿no? Que con eso se No, estaba el centro de excombatiente acá en Avellaneda y yo iba. ¿En qué año más o menos? ¿Después del 2000? Después de la privatización, después de mitad de año. ¿Mitad de los 90? Claro, más o menos a mitad de lo que estuve trabajando en SECBA, cuando empecé a trabajar. Lo que pasa es que digo, mucha bolilla no le daba porque los estaba Saúl Quiroga, por ejemplo, de la 2 de abril. ¿Perdón? Saúl Quiroga, el compañero del centro de veteranos, que es uno de los que empezó a armar el centro. No, había varios, pero no me acuerdo los nombres. Por ahí los conocía de vista, pero no me acordaba los nombres. Lo que pasa es que después era muy político. Cada vez que iba a un acto, estaban los políticos por medio, a mí no me gustaba. Después otros se afiliaban los mismos excombatientes del grupo, del centro de excombatiente, iban a la parte política, y a mí eso no me gustaba, y yo digo, los excombatientes somos excombatientes, no tiene que haber un político por medio, o acomodarse o algo por lo que es combatiente o por política. Y es el mismo el día de hoy que a veces veo los actos y son todos políticos y a veces no están haciendo figuretti ellos, entonces no me gusta a veces ir. Después centro de excombatientes, el que siempre me contacté fue con el de acá de Avellaneda, que ahora se dispersó, más con la pandemia también como que se cerró un poco. Después cuando contactaba con otros excombatientes que tenían el grupo de la Comando, del Regimiento 7, yo estaba trabajando y con mucho quilombo con mi ex mujer, porque tenía Franco, chiquitito, y mi mujer me pedía, por ejemplo, alimentos, lo trataba muy mal, que al final conseguí la tenencia, porque lo trataba muy mal, le pegaba, bueno. Entonces este muchacho me decía, bueno, venía al centro de excombatientes, venía a las reuniones, venía a los actos, estoy en otra, no puedo estar ahí o haciendo cosas estando mal. Lo mismo que los excombatientes del regimiento, que me invitaban, algo así, pero yo estaba trabajando en SECBA con mis viejos,
después falleció después de la pandemia mi viejo, entonces recién ahora estoy más empapado en el tema de un acto, ahora por ejemplo el lunes acá en Avellaneda, en Crucecita van a sacar una placa, a descubrir una placa por los caídos y por los veteranos de guerra, entonces voy a ir ahí. También voy a lo que es a la vigilia del Regimiento 7, del 2 de abril, en La Plata. Ya hace 4 años que estoy yendo, estoy más en el tema. ¿Y tu hijo? ¿Tu hijo con él hablaste? No, mi hijo está en otro tema medio jodido. Por eso dije, la juventud de ahora está en otra, e incluyo a mi hijo. No le da tanta importancia. Igual él habló en el colegio, que por eso también se enteraron, y tuve 2 charlas allá en el colegio de él, que le di a primer año, a segundo año, a tercer año, 2 veces, 2 años distintos. Y la que bueno. De acá de Avellaneda. Sí, a la. ¿Cómo es? Ay, el colegio. Se me fue la mente. El San Diego, que está ahí en la Avenida Mitre. Y después, bueno, cuento un poco la historia, como estoy contando acá, lo que viví o qué me tocó en el... No, te pregunto porque algunos veteranos nunca le habían contado la historia al momento de hacer la entrevista. Entonces, no, yo le cuento, pero con mucho no le interesa. O como que está ahí, Dale ¿viste? tiempo. Dale tiempo, que crezca, porque esas medallas, la que vos tenés medalla de posguerra, ¿no? Sí, yo a veces... La de tu abuelo, esa alguien va a quedar. Bueno, pero igual él tiene un poco un conflicto porque tiene mucha bronca por la separación, por el maltrato, porque me echa la culpa a mí de que yo sabía cómo era la mamá y yo no sabía cómo era la mamá. Realmente los maltratos los supe después. Mientras estaba conmigo no pasaba nada, pero después cuando nos separamos, él no quería ir con la mamá. Mi mamá es mala, yo la escuchaba, la justicia es lenta, lo decía en la justicia, amparan más o tienen más derecho las mamás, no por nada, pero bueno, tienen más derecho, entonces a los papás no los escuchan, hasta que bueno, se dieron cuenta de lo que pasaba y es el día de hoy que no ve a la mamá, no quiere saber más nada con la mamá. La bloqueó, no va al cumpleaños, no va nada. Entonces es como que un poco también me echa la culpa a mí, como que yo sabía o no hice nada. Y pude hacer mucho, pero con las herramientas que tenía o el tiempo que tenía. Es decir, muchas veces lo llevé llorando o mal y no podía hacer nada. Y él me dice, pero hace algo. Y yo, algo. Lo que pasa es que si no te entrego a tu mamá, pierdo un montón de derechos. O si realmente había días que tenía ganas de matarla, ¿no? Pero si hacía algo, perdía después todos los derechos y es el día de hoy que no lo tendría conmigo. O estaría teniendo maltrato, ¿no? Ese amigo, ese compañero de guerra que le escribía a los padres despidiéndose, ¿vive? No, murió después se contagió SIDA. O sea, vino a la guerra. Vino, volvió, sí, volvió, los vio, todos bien, pero no, un montón fallecieron de combatientes, ¿no? De que conozco y del regimiento, de mi compañía también ahora mismo, por pandemia, hay otros problemas, así que hay un montón. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer o alguna duda? Una reflexión final de todo esto, de estar frente a estudiantes de una universidad pública, contando tu testimonio, y qué querés a futuro que pase con el tema de Malvinas. No, que pase diplomáticamente. Una guerra no la veo, no le hace bien a nadie. Y para las guerras no es bueno. Y al contrario, hay guerras, hay guerras por todos lados. Ucrania, Rusia, las de China, las de Oriente. No es bueno para nadie, se destruye. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Un país, un mundo que es tan rico. En vez de disfrutar lo que es la vida humana, que no saben valorar lo que es la vida humana, lo que es tener salud, lo que es estar bien. No valoran todo eso.
tendrían que valorar un poco más eso, la familia que también se está perdiendo. No hay un gracias en un colectivo donde te doy el asiento a la gente mayor. Es decir, no sé por qué se está perdiendo todo eso, no todo, ¿no? Pero bueno, valorar un poco más a eso. Y la educación, que tendría que estar más empapado es decir, cultivarse. Cuanto uno más se cultiva, más sabe, más vale. Y más puede afrontar los problemas para el día de mañana. Y no una guerra. Las Malvinas sí, quiero que sean argentinas. Me gustaría verla otra vez flameando la bandera ahí, que sea nuestra. Pero no solamente las Malvinas, toda la cordillera, todo lo que es el sur, el norte. No, después otra cosa no. Y un buen porvenir para todos.